Millonario se sorprende con mensaje de mendigo negro y revela secreto dulce nunca contado. Alejandro Suárez, el rey indiscutido de las finanzas en Buenos Aires, caminaba rápido, metiendo las manos en los bolsillos de su abrigo mientras el viento de la tarde azotaba los edificios gastados de la Boca. Siempre había controlado todo, desde los números en un contrato hasta la forma en que sus asistentes organizaban cada detalle mínimo en sus reuniones. Su mirada fría y calculadora daba miedo. Nadie lo veía dudar. Nadie sospechaba que, detrás del brillo de sus relojes caros y sus trajes impecables, había un vacío oscuro clavado en su pecho que jamás fue compartido. Esa tarde, sin embargo, la ciudad parecía diferente. Los muros grafiteados, la mezcla de olores a asfalto, comida callejera y humedad se colaban por sus sentidos. Alejandro caminaba sin rumbo. Algo lo empujaba a adentrarse en el lado más olvidado de la capital. Fue cuando lo vio, un mendigo negro, Samuel, viejo con ojo. Alejandro lo tomó y leyó. Lo que buscas no está en los números, está en las sombras que prefieres olvidar. El corazón le dio un vuelco. El papel temblaba entre sus dedos. La garganta se le cerró. Esa frase lo golpeó con la fuerza de un puño. No podía sacarse de la cabeza ese mensaje raro, ese frío que le recorrió la espalda. ¿Cómo sabía ese hombre lo que él escondía? Las viejas heridas familiares, las verdades enterradas y silenciadas, las promesas rotas. Un recuerdo amargo emergió, la imagen de su madre, desaparecida cuando él apenas era un niño. Un recuerdo que Alejandro había enterrado bajo montañas de éxito y poder. Pero ahora Samuel había prendido una llama que no podía apagar. Y no era solo eso. En su mundo hubo un susurro, un temblor en los pasillos de las finanzas, un enemigo antiguo, alguien que había estado moviendo piezas detrás de escena para quitarle todo, y Samuel parecía estar en el centro de todo. No era un mendigo común. No, era una pieza clave, una encrucijada entre su pasado oscuro y un futuro que podría volverse ruina o salvación. Alejandro sintió un nudo en el pecho cada vez que miraba el mensaje, el temor de que ese hombre sabía más, mucho más. El miedo de abrir esa puerta y que su imperio se desmoronara delante de sus ojos. Pero también la urgencia de conocer la verdad, por más dolorosa que fuera. Entre la risa de niños que jugaban con pelotas hechas de trapos y el murmullo apagado de la ciudad, Alejandro decidió que esta vez no podía evitar el choque. Debía seguir a Samuel, arriesgarlo todo, incluso su alma. Los pasos se aceleraron, el cielo se oscurecía, y con cada paso la pregunta se hacía más fuerte. ¿Hasta dónde llegará un hombre que controla su vida para proteger no solo su fortuna, sino el secreto más profundo de su alma? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado punto. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Alejandro sentía el aire volverse denso a medida que seguía a Samuel por las calles angostas de la Boca. Cada paso se sentía como un salto al abismo, una decisión que lo alejaba de su vida cuidadosamente diseñada. La ansiedad aumentaba en su pecho, al mismo tiempo que el mensaje del viejo resonaba en su mente. Lo que buscas no está en los números. Las sombras del pasado parecían moverse a su alrededor, susurrándole verdades que nunca quiso escuchar.
Samuel se detuvo frente a un viejo edificio en ruinas. Alejandro sintió que todo se desmoronaba. La risa de los niños contrastando con la penumbra en la que él se encontraba. De repente, un estruendo rompió el ambiente, como un rayo en un cielo claro. La explosión sonó al final de la calle, un rugido ensordecedor que hizo temblar el suelo. Alejandro se dio la vuelta, su corazón golpeando como un tambor. Las sombras que lo rodeaban se disiparon, y lo que quedó fue el caos. Una nube de polvo y humo se elevó mientras la gente comenzaba a gritar y correr. Alejandro sintió que el pánico se apoderaba de él. ¿Qué estaba sucediendo? Pero no podía dejar que el miedo lo paralizara. Siguió a Samuel, quien se movía con una rapidez inesperada, guiándolo hacia un callejón estrecho. Las luces brillantes de las tiendas y los sonidos de la ciudad desaparecieron, dejándolos en una oscuridad casi absoluta. ¿Qué fue eso?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. Un aviso, dijo Samuel con una calma inquietante, mientras se sacaba algo de su. Era un pequeño artefacto, parecido a un viejo teléfono de los años 90, lleno de botones gastados. Ellos vienen por ti. La respiración de Alejandro se detuvo. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué quería decir con un aviso? El rostro de Samuel se tornó grave, sus ojos profundos brillando en la penumbra. No lo entiendes. Hay más en juego que solo tu fortuna. Ellos saben de tu pasado. Las palabras de Samuel lo golpearon como una oleada de mar. Su pasado, esa sombra que siempre había tratado de esconder bajo el brillo de sus triunfos. Pero antes de que pudiera contestar, un rayo de luz iluminó el callejón. Siluetas avanzaron hacia ellos. ¡Corre!, gritó Samuel, y su voz fue la única claridad en medio del caos. Alejandro giró sobre sus pies, corriendo, su corazón latiendo con fuerza. Pero mientras corría, el artefacto que Samuel le había dejado cayó al suelo. Sin pensarlo, se detuvo un segundo. Miró hacia atrás. El viejo mendigo ahora parecía más que solo un hombre de la calle. Había un destello de determinación en sus ojos. Alejandro recogió el dispositivo y entró en el mundo que temía. Otra explosión resonó, y de repente todo se detuvo. Una figura emergió del humo y la niebla, su rostro oculto bajo una capucha oscura. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura levantó la mano, y en un instante, un reconocimiento helado recorrió el cuerpo de Alejandro. Esa cara no era desconocida. Era la imagen de alguien que había sido una parte olvidada de su infancia. El pasado no solo lo había seguido, lo había alcanzado. La oscuridad que había tratado de evitar ahora tenía su rostro. Las palabras se atoraron en su garganta. Se dio cuenta de que todo lo que había creído saber había sido una ilusión. «Bienvenido de vuelta, hermano», susurró la figura, con una voz que resonaba en el eco del pasado, un eco que lo arrastraba hacia una verdad devastadora. Y en ese momento, Alejandro comprendió que no había forma de escapar. La historia había dado un giro inesperado, y todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse. La figura en la capucha se acercaba. Cada paso resonaba con un peso que hacía temblar la tierra bajo los pies de Alejandro. Su mente intentaba procesar la realidad que se desplegaba ante él. La voz susurrante, familiar y distante, se filtró entre sus pensamientos como un lobo entre las sombras. «Hermano», un escalofrío le recorrió la espalda. La familiaridad de esa voz lo dejó paralizado. No podía ser.
Era una ilusión, pero los ojos que se asomaban desde la capucha tenían la misma intensidad que los de su madre. Esas mismas arrugas de desdicha, ese aire de tragedia que había huido en su infancia. En ese instante, las luces del callejón estallaron con la fuerza de un relámpago, iluminando brevemente el rostro de su hermano, el que había sido perdido, el que había creído muerto. No, no puede ser, murmuró Alejandro, aturdido por la revelación. Sí, he vuelto, la verdad nunca se olvida, respondió su hermano, ahora revelado como Julián. Su risa vibraba con un eco que resumaba tristeza y furia. Y es tiempo de que enfrentes lo que has escondido. No solo de mí, sino de ti mismo. Las sombras que antes se sentían ajenas ahora giraban en torno a ellos, como si el mismo universo estuviera apresado en el drama que se despliegue. Alejandro sintió cómo el suelo se desplazaba. Pero, ¿por qué? ¿Qué has hecho? La confusión y el miedo se apoderaron de él. Julián alzó una mano y con un gesto despectivo mostró un pequeño objeto que destellaba entre sus dedos. Un collar hecho de perlas oscuras y piedras que parecían pulsar con vida propia. Esto es tu legado, la herencia que ignoraste. Te hicieron creer que todo era tuyo, pero solo era la fachada de un oscuro secreto. ¿Un legado? ¿De qué hablas? Alejandro chasqueó la lengua, sintiendo cómo las palabras se ahogaban en su boca. No entiendo nada. Tú desapareciste. Eras un niño. Fui un niño, pero crecí en un lugar donde la supervivencia dictaba reglas. Conocí la verdad detrás de nuestra familia, de lo que realmente significaba lo que llevamos dentro. Los ojos de Julián ardían, llenos de una pasión que hizo eco en el pecho de Alejandro. De pronto, un sonido de disparos retumbó en el callejón. La gente gritó y el caos se desató mientras comenzaron a correr despavoridos. ¡Espera! Alejandro extendió su mano, pero Julián se volvió hacia él. Ellos vienen por ti, pero no solo por tu fortuna. Quieren este collar. Y solo hay una forma de evitarlo. En ese preciso instante, un grupo de hombres con chaquetas oscuras apareció al final del callejón, como sombras que danzaban en la penumbra. ¡Cuidado!, gritaron unos pocos, pero el pánico se propagó como pólvora. Sin tiempo para pensar, Julián lanzó el collar hacia Alejandro. «Tómalo, es la clave para entenderlo todo, te protegerá». Alejandro, con el palpitante collar en sus manos, sintió un calor extraño que se desbordaba entre sus dedos. «Espera, ¿por qué no te quedas? Podemos resolverlo juntos». Pero la desesperación se apagó con la intensidad de Julián. Él estaba decidido. «Te daré la señal. Recuerda, no puedo volver. La oscuridad siempre sigue, pero hay algo más en juego. La familia no es solo sangre, Alejandro. No lo olvides». Y con esas palabras, Julián se perdió entre las sombras del callejón. Todo se desmoronó a su alrededor. Sin comprender completamente la magnitud de lo que acababa de suceder, Alejandro miró el collar, viendo cómo la luz brillaba incluso en la oscuridad más profunda. Dentro de él, una mezcla de astucia y temor arremetió. ¿Qué legado era este? Las figuras se acercaban, y mientras sus corazones latían al unísono, Alejandro comprendió que ahora no solo guardaba secretos, sino que se había convertido en el objetivo de una cacería emocional. En un instante, un disparo resonó, la luz del collar estalló, y Alejandro cayó de rodillas, sin saber si era el final o el comienzo de su verdadero destino. La oscuridad nuevamente lo rodeaba, y con ella, un camino lleno de revelaciones aterradoras. ¿Qué lo esperaba en ese mundo que creía conocer? El impacto del disparo reverberó en el callejón, creando una pausa inquietante en medio del caos. Alejandro, arrodillado y temblando, sintió como el collar vibraba entre sus manos. Pero la luz que emanaba de él
se oscureció de repente. Fue un instante, un destello fugaz, y Alejandro se encontró rodeado por una neblina grisácea, un vacío casi tangible. La figura encapuchada que había mencionado, la familia y el legado, comenzó a desvanecerse. ¿Era un fantasma? ¿Un eco de su pasado? Tal vez. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, algo hizo explosión a su lado. Una ola de calor lo golpeó, y estruendo tras estruendo lo empujaron hacia atrás. Las piedras del suelo golpearon sus rodillas al caer. ¡Levántate!, gritó una voz que parecía surgir del mismo caos. Era Samuel, el mendigo, pero su apariencia había cambiado. Ya no era el hombre viejo y desaliñado que había querido ayudarlo. Su mirada estaba llena de furia y determinación. Ahora o nunca. Alejandro sintió un nudo en su garganta. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ellos? El miedo se adueñaba de él, pero su voz apenas era un susurro. ¿Quiénes son? No importa, dijo Samuel, mientras las sombras de los hombres oscuros se acercaban. Lo que importa es que debes confiar en mí si quieres salir de aquí. Sin esperar respuesta, Samuel le hizo señas a Alejandro para que lo siguiera. Rodeados por el estruendo y las luces parpadeantes, corrieron por el callejón, con el corazón a 1000 por hora. Las paredes estaban llenas de grafitis, cada uno contando historias de dolor, supervivencia y desesperación. Pero en ese momento, Alejandro solo podía pensar en la revelación que había tenido. Su hermano. ¿Por qué estaba envuelto en todo esto? ¡Ah! ¡Sigue adelante!, gritó Samuel, mientras unas figuras emergían y comenzaban a cerrarse sobre ellos como lobos. Alejandro sentía el aliento de la muerte cerca, pero su añoranza por la verdad era más fuerte. En una esquina, una puerta entreabierta pareció ofrecerles una salida. Corrieron hacia ella, pero cuando Alejandro giró sobre sus talones para entrar, sintió una presencia detrás de él. Se volvió y vio a Julián apoyado en la entrada, su hermano, más vivo que nunca. Pero esa chispa en sus ojos era de un monstruo, un eco de lo que una vez había sido. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Alejandro, su voz rota por la incredulidad. Los hombres, ellos vienen. ¡Ellos no son el problema!, gritó Julián. El verdadero peligro está donde no lo buscas. De un movimiento rápido, sacó una pistola, sus manos temblorosas pero firmes. Son ellos o nosotros. Es todo lo que tienes que saber. Alejandro sintió cómo el aire lo abandonaba. La confusión se apoderó de él. Ya no, Julián. No te involucres más. Esto no es lo que querías. ¡Uas! Lo que quiero no importa, dijo su hermano con una voz fría. Es un juego más grande. Ellos no solo quieren tu fortuna, quieren cada aspecto de tu vida. Lo mío, lo tuyo. Esto, lo que llevamos en la sangre. La revelación destelló como un relámpago en la oscuridad. Alejandro dio un paso hacia atrás, sintiendo que el mundo se tambaleaba. ¿Qué quieres decir? ¿De qué sangre hablas? Julián sonrió. Te hace falta conocer la verdad. Nunca estuve muerto. Fui una sombra, un mito que vivió en la oscuridad mientras tú te regocijabas en tu éxito. Cada decisión que tomaste, cada contrato que firmaste, alimentó lo que somos. Ahora ya no hay vuelta atrás. Un grito rompió el aire. Samuel, que todavía estaba allí, se lanzó hacia Julián, tratando de quitarle la pistola. No debes hacerlo, Julián. No puedes arrastrarlo a esto. El sonido de una lucha resonó, y a Alejandro le pareció que todo se movía en cámara lenta. De repente, otra explosión retumbó y la puerta que estaban a punto de cruzar voló por los aires.
Un torrente de fuego iluminó el callejón y Alejandro se quedó paralizado. Cuando el estallido se disipó, Julián cayó, la pistola deslizada de su mano. Samuel estaba de pie, con los ojos desorbitados. «Alejandro, corre». Pero Alejandro miró a su hermano caído, a la figura que había creído perdida, y de repente todo dejó de tener sentido. La única cosa que sabía, la única fe que había tenido, se desmoronó como un castillo de naipes. ¿Era Julián un aliado o un enemigo? Un susurro de traición pasó por su mente. Apenas tenía tiempo para reflexionar cuando el sonido de pasos resonó detrás de ellos. La oscuridad se apoderó del paisaje y con un golpe de adrenalina el mundo se volvió hacia él, empujándolo a una nueva realidad que nunca había imaginado. Con un pasado lleno de mentiras, Alejandro supo que la verdad lo perseguiría. ¿Podría confiar en su hermano? Las sombras se cernían a su alrededor, una vez más, y las luces parpadeantes no eran más que un recordatorio de que la verdadera batalla estaba por comenzar. Su destino y el de su hermano nunca había sido tan incierto. El impacto del disparo reverberó en el callejón, y el caos se apoderó de la escena. Alejandro todavía arrodillado y temblora. Un destello de luz lo deslumbró, y una figura emergió de la neblina, como si el mismo aire estuviera cargado de electricidad. «¡Atrás!», gritó Samuel, empujando a Alejandro, mientras las sombras oscuras avanzaban. Pero la figura en la distancia se acercaba más rápido de lo que podían reaccionar. Alejandro no podía apartar la mirada. La capucha de la figura se cayó, revelando un rostro que lo dejó helado. Era su madre, la misma que había creído desaparecida. Estaba viva y su mirada lo atravesaba. «¡Mamá!», su voz salió como un susurro. La incredulidad lo golpeaba como una marea. Su mente daba vueltas, buscando respuesta. «¿Cómo es posible?». «Te he estado cuidando. Desde lejos», dijo ella, la voz firme, pero con un tinte de desesperación. «No hay tiempo. Ellos vienen por ti, por nosotros». Julián estaba asombrado, congelado en su lugar. «¿Qué está pasando?», lo preguntó, su voz un eco de confusión. «No hay tiempo para explicaciones», dijo la madre de Alejandro, mirando a su alrededor con nerviosismo. «Tú, Julián, debes elegir, quedarte aquí o venir con nosotros. Pero si decides quedarte, ellos vendrán por ti». Alejandro sintió un frío helado en sus entrañas. ¿Nosotros? ¿Quiénes son ellos? La sensación de desenfoque se apoderaba de sus pensamientos. «Tu padre siempre estuvo vivo», susurró su madre, cada palabra pesando como plomo. «Y no solo eso, él está detrás de todo. Él es el que quiere destruir tu vida, tu fortuna, todo lo que has construido. Es un juego para él». La revelación lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Alejandro se sintió atrapado en un remolino de recuerdos y traumas. «¿Por qué? ¿Por qué no dijiste nada?». «Porque te protegí, porque te amo». Ella extendió su mano hacia él, y él sintió esa conexión instantánea, ese anhelo de sanar heridas jamás sanadas. Un grito entre la multitud lo sacó de su trance. Un grupo de hombres apareció al final del callejón, avanzando con determinación. La cara de Julián palideció. «Mamá, tenemos que irnos ahora». La madre de Alejandro lo agarró de la mano. Él debe enfrentarse a su pasado. No puede huir de su destino. Los hombres se acercaban rápidamente y el pánico se encendió en el aire, llenando sus pulmones con terror. Con cada paso, la realidad parecía desmoronarse. ¿Qué significa enfrentar mi pasado? Alejandro estaba en el filo de la locura, y el collar, colgado de su cuello, comenzó a brillar intensamente. «¡Es la clave!», gritó Samuel, mirando el collar con un brillo en sus ojos. «Si lo usas, mueres», interrumpió Julián, su voz llena de angustia. «No te dejes llevar por sus mentiras. Esto es solo una trampa, Alejandro. No puedes confiar en ella». Los hombres estaban a un paso, y el aire se volvió denso.
Alejandro miró entre su madre, su hermano y la tormenta que se avecinaba. Cada uno de ellos tenía su propia verdad, su propio secreto. Un disparo estalló en el silencio, y Alejandro giró. Su madre cayó, un resplandor de rojo en su pecho. La imagen se congeló en su mente, y su corazón se detuvo. ¡No! ¡Mamá!, gritó, pero la figura de su madre se esfumó en el aire. La sangre manó del suelo, y el mundo se detuvo. El collar brillaba intensamente, y Alejandro se encontró enfrentando la verdad más dura de todas. ¿Era su madre una aliada o estaba ligada a la trama oscura de su padre? La risa distante de un hombre resonó detrás de él, una risa que sonó familiar. Este juego apenas comienza, hermano. En ese instante Alejandro comprendió que no solo luchaba por su vida, sino por el legado familiar que lo tenía cautivo, y que escondía verdades peores de lo que jamás podría imaginar. El eco de los gritos resonó en su mente, y con un último vistazo a la figura desvanecida de su madre, Alejandro supo que cada decisión que había tomado lo había llevado a este momento. El tiempo se había desvanecido, y toda su vida era un laberinto de engaños. ¿Encontraría la salida antes de que fuera demasiado tarde? El impacto del disparo reverberó en el callejón, y el caos se apoderó de la escena. Un destello de luz lo deslumbró, y una figura emergió de la neblina, como si el mismo aire estuviera cargado de electricidad. ¡Atrás!, gritó Samuel, empujando a Alejandro mientras las sombras oscuras avanzaban. Pero la figura, en la distancia, se acercaba más rápido de lo que podían reaccionar. Alejandro no podía apartar la mirada. La capucha de la figura se cayó, revelando un rostro que lo dejó helado. Era su madre, la misma que había creído desaparecida. Estaba viva, y su mirada lo atravesaba. ¡Mamá!, su voz salió como un susurro. La incredulidad lo golpeaba como una marea. Su mente daba vueltas buscando respuesta. ¿Cómo es posible? Te he estado cuidando desde lejos, dijo ella, la voz firme, pero con un tinte de desesperación. No hay tiempo. Ellos vienen por ti y por nosotros. Julián estaba asombrado, congelado en su lugar. ¿Qué está pasando?, le preguntó, su voz un eco de confusión. No hay tiempo para explicaciones, dijo la madre de Alejandro, mirando a su alrededor con nerviosismo. Tu padre siempre estuvo vivo, susurró, cada palabra pesando como plomo. Y no solo eso, él está detrás de todo. Él es el que quiere destruir tu vida, tu fortuna, todo lo que has construido. Es un juego para él. La revelación lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Alejandro se sintió atrapado en un remolino de recuerdos y traumas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no dijiste nada? Porque te protegí, porque te amo. Ella extendió su mano hacia él y él sintió esa conexión instantánea, ese anhelo de sanar heridas jamás sanadas. Un grito entre la multitud lo sacó de su trance. Un grupo de hombres apareció al final del callejón, avanzando con determinación. La cara de Julián palideció. «Mamá, tenemos que irnos ahora». La madre de Alejandro lo agarró de la mano. «Tú, Julián, debes elegir, quedarte aquí o venir con nosotros». «Pero si decides quedarte, ellos vendrán por ti». Alejandro sintió un frío helado en sus entrañas. ¿Nosotros? ¿Quiénes son ellos? La sensación de desenfoque se apoderaba de sus pensamientos. Tu padre siempre estuvo vivo, susurró su madre, cada palabra pesando como plomo. Y no solo eso, él está detrás de todo. Él es el que quiere destruir tu vida, tu fortuna, todo lo que has construido. Es un juego para él. La revelación lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Alejandro se sintió atrapado en un remolino de recuerdos y traumas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no dijiste nada? Porque te protegí, porque te amo,
Ella extendió su mano hacia él, y él sintió esa conexión instantánea, ese anhelo de sanar heridas jamás sanadas. Un grito entre la multitud lo sacó de su trance. Un grupo de hombres apareció al final del callejón, avanzando con determinación. La cara de Julián palideció. «¡Mamá! ¡Tenemos que irnos ahora!» La madre de Alejandro lo agarró de la mano. «Tú, Julián, debes elegir, quedarte aquí o venir con nosotros. Pero si decides quedarte, ellos vendrán por ti». Alejandro sintió un frío helado en sus entrañas. «¿Nosotros? ¿Quiénes son ellos?» La sensación de desenfoque se apoderaba de sus pensamientos. Un disparo retumbó, esta vez mucho más cerca. Un dolor lacerante atravesó el pecho de su madre, y la imagen se congeló ante él. «¡No! ¡Mamá!», gritó, sintiendo cómo el mundo se desvanecía a su alrededor. Ella se tambaleó y cayó, el resplandor de su vida apagándose ante sus ojos. Mientras sus rodillas golpeaban el suelo, Alejandro se dio cuenta de que el collar ya no brillaba. Había comenzado a absorber la oscuridad. El eco del último grito de su madre resonó en su mente, y en ese instante todo cambió. Julián se lanzó hacia su madre, pero antes de que pudiera alcanzarla, la figura que había permanecido oculta bajo la capucha se reveló. Era su padre, pero no como lo recordaba. Su rostro estaba marcado con cicatrices, ojos fríos como el acero y una sonrisa que parecía desafiar a la muerte misma. «¡Sorpresa, hijo!», exclamó, sus palabras impregnadas de burla y desprecio. «Siempre estuve más cerca de lo que creías. ¿Cuántos años creías que podían sostenerme en la sombra?». El corazón de Alejandro se detuvo. Cada pesadilla, cada susurro de traición se materializaba frente a él. «¿Por qué, papá? ¿Por qué? Esto no tiene sentido». «Ah, pero lo tiene», insistió su padre señalando a su madre desmayada en el suelo. «Es hora de que entiendas que los lazos familiares son más complicados de lo que imaginas. La verdad es que te estaba protegiendo, solo que para protegerte a ti, debes perder todo lo que creías tener». La multitud a su alrededor se dispersaba entre gritos y terror, pero Alejandro no podía apartar la vista de su padre. El poder de la revelación lo abrumaba. «¡Eres un monstruo!», gritó, su voz temblorosa. «¿Monstruo? No, solo el hombre que siempre estuvo a la cabeza, el que orquestó cada movimiento. La fortuna que amas es solo una ilusión. La oscuridad corre por tus venas, Alejandro». Las palabras eran como dagas, hiriendo su alma. ¿Acaso toda su vida había sido una mentira? Entonces, en un giro que dejó a todos boquiabiertos, su padre levantó el collar y un oscuro brillo lo rodeó. «Ahora verás lo que realmente eres, hijo. Tu madre no es la única que guarda secretos». En un instante un fogonazo de luz estalló y la existencia de Alejandro se hizo añicos. El callejón se disipó, llevándose con él la última imagen de su madre. No había respuestas, solo una vorágine de incógnitas. Alejandro se encontraba en un limbo, y mientras su mente comenzaba a tambalear, sintió que el collar le quemaba en el pecho. ¿Quién era realmente? ¿Qué poder había en él que su padre anhelaba desatar? La confusión era palpable. Las sombras lo envolvían de nuevo, y su corazón latía al unísono con la verdad aún por revelar. La oscuridad no solo lo perseguía, había comenzado a convertirse en parte de ella. Con un último grito de desesperación, Alejandro supo que había cruzado un punto sin retorno. El destino lo aguardaba, y en el eco de sus pensamientos una única pregunta resonaba. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que realmente era? El impacto del disparo reverberó en el callejón,
y el caos lo envolvía todo. Alejandro, aún arrodillado, sintió como el collar en sus manos vibraba con una energía desconocida. Era como si la oscuridad que siempre había temido comenzara a tomar forma, a cobrar vida. Su mirada se encontró con la de su madre, pero había un brillo en sus ojos, un brillo extraño, casi sobrenatural. ¡Mamá, no! Su voz resonó en el aire, desgarrada por la desesperación. Pero el tiempo parecía haberse ralentizado, y cada segundo se sentía como una eternidad. La figura de su madre comenzó a desvanecerse en una neblina fatal, y con ella la esperanza de respuestas. Julián, su hermano, se estaba levantando del suelo, mientras la risa fría de su padre llenaba el ca. Pero nunca supiste escuchar. En un instante la atmósfera cambió. El collar que había pensado que guardaba poder, ahora parecía un ancla, un objeto que lo mantenía en un lugar lleno de dolor. Las sombras se arremolinaban alrededor de ellos, danzando como demonios burlones que iban y venían, y la figura de su padre se acercaba, acercándose aún más con actitud amenazante. «¿Y ahora qué harás? Tu madre no está aquí para protegerte», dijo, su voz cargada de diversión oscura. Alejandro sintió como su corazón latía con fuerza. «¡Basta! ¡No te creo!», gritó, levantándose con decisión. Pero justo en ese momento el collar estalló en una luz intensa, iluminando el callejón como si el sol hubiera venido a reclamarlo. Las sombras se disiparon, y en su lugar apareció una cilindrada de energía brillante que parecía envolverlos a todos. Los hombres de chaquetas oscuras que se acercaban frenaron. Todos, incluso Julián, se quedaron paralizados ante la luz. Fue entonces cuando un grito desgarrador rompió el silencio. No era de Alejandro, ni de Julián, era de su madre, pero sonaba diferente. Era un eco que se deshacía en el aire, como si estuviera destinada a ser olvidada. Y cuando la luz se desvaneció, lo que quedó fue un suceso inimaginable. La figura de su madre estaba ahí de pie, pero algo había cambiado. Su rostro mostraba una mezcla de desesperación y determinación, y en su mano sostenía un objeto, un antiguo artefacto, un medallón que parecía arder con la misma energía que el collar. «Mamá, ¿qué es?». Alejandro quedó sin palabras. «Ya no soy solo tu madre», dijo, su voz resonando con una autoridad desconocida. «Soy parte de algo mucho más grande. Este medallón es el enlace a nuestra verdadera herencia, no solo de poder, sino de un legado que jamás pensaste que existiría. Aquellos que vienen por ti, por nosotros, no solo quieren destruirte, quieren la conexión, quieren esto». Y levantó el medallón en alto. El rostro de su padre se oscureció. Sus ojos reflejaron furia y miedo. «No, no puedes activar el medallón. No saben lo que realmente significa. No pueden». Un torbellino de aire comenzó a formarse a su alrededor, como si la realidad se estuviera desgarrando. La energía del collar y el medallón se entrelazaron, creando una explosión de luz tan intensa que Alejandro tuvo que cubrirse los ojos. Cuando la luz se disipó, se dio cuenta de que estaba en otro lugar, no en el callejón, sino en un gran salón, lleno de estatuas antiguas y arcos góticos. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que jamás había visto. A su alrededor, miles de rostros familiares, todos mirándolo con expectación. Era su familia, pero no como habían sido. Eran versiones de ellos mismos, versiones que habían desaparecido de su Buda. «Bienvenido a nuestra verdadera historia», resonó una voz poderosa, y él levantó la vista. Era su abuelo, el patriarca que había estado en las sombras
todo este tiempo. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Alejandro, la verdad es que hemos estado esperándote. Has heredado más que solo riqueza. Has heredado un legado. Las palabras se grabaron en su mente, mientras la verdad comenzaba a caer sobre él como un torrente. La familia no solo estaba llena de secretos. Ellos eran el centro de una conspiración que iba más allá de lo imaginable. Pero, ¿quiénes son ellos? ¿Por qué están detrás de nosotros? Alejandro preguntó, sus palabras llenas de terror y confusión. Ellos son los guardianes, contestó Julián, con una mirada que reflejaba una mezcla de amor y dolor. Siempre han querido mantener el poder y no pararán hasta que lo logren. Y ahora es tu turno de enfrentarlos. Tú eres la clave para cambiar todo, lo bueno y lo malo. Una claridad surgió en su interior. Con el collar y el medallón en sus manos, se dio cuenta de que la batalla que había comenzado no solo era por su vida, sino por el destino de su familia. De repente, una ola de energía lo atravesó, y con ella, una griega familiar llena de determinación. Pero antes de que pudiera decir algo, la escena comenzó a desvanecerse, llevándolo de regreso al callejón donde todo había comenzado. Allí estaba su padre, furioso. Todo estaba en un punto crítico. ¿Listo para el verdadero juego?, preguntó su padre, sonriendo de forma macabra. Comienza la batalla. Alejandro sintió el aire volverse denso, y antes de que pudiera reaccionar, el medallón se cayó de sus manos. En un instante, antes de tocar el suelo, una explosión de luz lo envolvió una vez más. La confusión y el miedo se apoderaron de él. ¿Qué secretaba su familia? Había acceso a un poder inimaginable. Pero, ¿a qué costo? La pesadilla apenas comenzaba y su corazón latía frenéticamente mientras se preparaba para lo que vendría. ¿Estaría listo para descubrir la verdad que cambiaría todo? El impacto del disparo reverberó en el callejón y el caos lo envolvía todo. Alejandro, aún arrodillado, sintió cómo el collar en sus manos vibraba con una energía desconocida. Era como si la oscuridad que siempre había temido comenzara a tomar forma, a cobrar vida. Su mirada se encontró con la de su madre, pero había un brillo en sus ojos, un brillo extraño, casi sobrenatural. ¡Mamá, no! Su voz resonó en el aire, desgarrada por la desesperación, pero el tiempo parecía haberse ralentizado, y cada segundo se sentía como una eternidad. La figura de su madre comenzó a desvanecerse en una neblina fatal, y con ella la esperanza de respuestas. Julián, su hermano, se estaba levantando del suelo, mientras la risa fría de su padre llenaba el callejón. Te dije que todo esto era una trampa, Alejandro, pero nunca supiste escuchar. En un instante la atmósfera cambió. El collar que había pensado que guardaba poder, ahora parecía un ancla, un objeto que lo mantenía en un lugar lleno de dolor. Las sombras se arremolinaban alrededor de ellos, danzando como demonios burlones, que iban y venían. Y la figura de su padre se acercaba, acercándose aún más con actitud amenazante. ¿Y ahora qué harás? Tu madre no está aquí para protegerte, dijo, su voz cargada de diversión oscura. Alejandro sintió como su corazón latía con fuerza. ¡Basta! ¡No te creo!, gritó, levantándose con decisión. Pero las sombras se disiparon y en su lugar apareció una cilindrada de energía brillante que parecía envolverlos a todos. Los hombres de chaquetas oscuras que se acercaban frenaron. Todos, incluso Julián, se quedaron paralizados ante la luz. Fue entonces cuando un grito desgarrador rompió el silencio. No era de Alejandro, ni de Julián. Era de su madre, pero sonaba diferente. Era un eco que se deshacía en el aire,
como si estuviera destinada a ser olvidada. Y cuando la luz se desvaneció, lo que quedó fue un suceso inimaginable. La figura de su madre estaba ahí de pie, pero algo había cambiado. Su rostro mostraba una mezcla de desesperación y determinación, y en su mano sostenía un objeto, un antiguo artefacto, un medallón que parecía arder con la misma energía que el collar. «Mamá, ¿qué es?» Alejandro quedó sin palabras. «Ya no soy solo tu madre», dijo, su voz resonando con una autoridad desconocida. «Soy parte de algo mucho más grande. Este medallón es el enlace a nuestra verdadera herencia, no solo de poder, sino de un legado que jamás pensaste que existiría. Aquellos que vienen por ti, por nosotros, no solo quieren destruirte, quieren la conexión, quieren esto». Y levantó el medallón en alto. El rostro de su padre se oscureció, sus ojos reflejaron furia y miedo. «No, no puedes activar el medallón. No saben lo que realmente significa». «¡No pueden!». Un torbellino de aire comenzó a formarse a su alrededor, como si la realidad se estuviera desgarrando. La energía del collar y el medallón se entrelazaron, creando una explosión de luz tan intensa que Alejandro tuvo que cubrirse los ojos. Cuando la luz se disipó y sus ojos comenzaron a adaptarse a la penumbra, en lugar del callejón, estaban en una especie de altar. En el centro había un círculo con intrincados símbolos grabados en la piedra, y una multitud de figuras borrosas que parecían observar. Entre ellas, vio rostros familiares, amigos, familiares, incluso enemigos. Todos habían estado en su vida a su manera. «Bienvenido al círculo de la verdad», resonó aquella voz poderosa que había escuchado antes. Era su abuelo, el patriarca ausente que había mencionado antes. Hoy se revela el destino. La conexión es más profunda de lo que imaginabas. Pero antes de que pudiera procesar, Julián comenzó a gritar. «¡Mo! Esto no es lo que queríamos». Su hermano se tambaleó hacia atrás, pero una figura apareció detrás de él. Sus ojos se abrieron como platos. Era su madre, no una madre que él conocía. Era una versión más joven, pero con la intensidad de un fuego. Con un movimiento rápido y feroz, alzó la mano, y de su dedo cayó otro objeto, una pequeña esfera que comenzó a vibrar. Todo se volvió difuso. En un giro dramático, la esfera estalló, iluminando todo a su alrededor. Cuando el polvo se asentó, el verdadero horror se mostró. Julián, su hermano, se desplomó al suelo, el rostro reflejando una mezcla de dolor y reconocimiento. «¡No, no puedes hacer esto!», murmuró atormentado. Y con esa última palabra, una sombra oscura salió de él. Un ser que parecía tener vida propia, descontrolado y rabioso. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. El giro era más de lo que podía soportar. «¿Qué es esto? ¿Quién soy?», gritó, sintiendo cómo el suelo se movía bajo sus pies. La risa de su padre resonó de nuevo, pero esta vez estaba mezclada con un desesperado grito de su madre. «No dejes que te consuma». Todo se cerró a su alrededor. Estaba en medio de una batalla no solo por su vida, sino por su propia identidad. Entre sombras y luces, se dio cuenta de que su hermano y él eran más que lo que habían creído ser. Eran el centro de algo mucho más grande, y con ello la pregunta surgió: ¿qué haría cuando todo lo que creía conocer se desvaneciera? ¿Y qué tipo de poder realmente llevaban dentro? Las heridas de su familia estaban a punto de abrirse, y la verdad, más devastadora que cualquier traición, era un espejo esperándolo en la oscuridad. El eco del disparo resonó aún en su mente, pero mientras la imagen de su madre se desvanecía, algo cambió en el aire.
Alejandro sintió un bache en su pecho, una mezcla de miedo y angustia. La luz del collar proyectaba sombras que danzaban con un ritmo frenético, como seres vivos. Julián estaba de pie, inmóvil. Su rostro reflejaba confusión, pero también un tipo de determinación que nunca antes había visto. ¡Mamá, no! Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La realidad misma parecía romperse. La figura de su padre se acercó. Su mueca burlona comenzaba a desdibujarse. «Es el momento, Alejandro». La voz de su madre sonó como un susurro ahogado entre la niebla. «Activa el legado. Tu legado». Ojo, el miedo a la verdad lo paralizaba. Su padre había tejido una telaraña de mentiras que ahora amenazaba con devorarlo. Todo, absolutamente todo, lo que había creído hasta ese momento estaba al borde de un precipicio. Pero justo cuando Alejandro levantó el collar en un intento frenético de activar su poder, un grito desgarrador cortó el aire. Era Julián, su hermano, lanzándose hacia él, con los ojos desorbitados. «¡Detente! ¡No lo hagas!». En un instante, el aire se volvió denso. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse rápidamente, formando un torbellino que los rodeaba. Alejandro sintió una presión en su cabeza y por un segundo tuvo una visión. Un torrente de imágenes que se deslizaban por su mente. Su madre sosteniendo el medallón, su padre riéndose a carcajadas y visiones distorsionadas de personas que clamaban por ayuda. «¡Espera!», grité, pero no parecía que nada pudiera detener el caos. A medida que el torbellino se intensificaba, el collar resplandecía como si respondiera a la tormenta, una luz poderosa que buscaba salir. Entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, un objeto dorado salió disparado desde el medio de las sombras. Era una llave. La llave brilló con una luz que iluminó la historia misma de su familia. Alejandro se congeló. En ese instante, todo lo que había creído se desmoronó. «¡Es el legado de la familia!», dio un paso adelante Julián. Pero Alejandro ya estaba perdido. El deseo de saber, de descubrir, lo impulsó. Se abalanzó hacia la llave, sintiendo su poder, su llamada casi viciosa. Entonces, antes de que pudiera tocarla, el espacio se deslizó bajo sus pies y todo se volvió blanco. Cuando el blanco se disipó, Alejandro se encontró en un lugar completamente diferente. Un gran salón con paredes de piedra que parecían haber estado frías durante siglos. Antorchas parpadeaban, iluminando retratos de su familia a lo largo de la historia. Pero algo no estaba bien. La mayoría de las imágenes eran familiares, pero algunas eran caras desconocidas. «Mamá», balbuceó, pero su voz se perdió en el eco. Al girar, se dio cuenta de que no estaba solo. En el centro, una figura alta y delgada se acercaba lentamente, su cara oculta por la sombra. Cuando la figura emergió hacia la luz, Alejandro se quedó helado. Una mezcla de terror y asombro lo inundó. Era él, una versión de él mismo, una versión que había creído muerta. «¿Quién eres?», logró articular. El vaho de su voz resonó en la inmensidad del salón. «Soy tú, Alejandro, el verdadero tú». Miró intensamente, y en sus ojos brillaban sombras de una vida llena de secretos. «Has estado viviendo una mentira, como parte de un juego que no comprendes». Alejandro sintió como su corazón se detenía. «No, no es posible, eres un engaño». ¿Engaño? ¿O quizás un aviso? Las decisiones que tomes ahora definirán no solo tu destino,
sino el de todos los que amas. Tienes el poder, pero también una carga que te arrastrará hacia la oscuridad. La tensión en el aire se incrementó. Todo lo que Alejandro había creído, la lealtad de su madre, el odio de su padre, el amor de su hermano, todo se convirtió en polvo. Con cada palabra resonando, la verdad empezaba a insinuarse. ¿Y cómo sé que puedo confiar en ti? Alejandro sintió el nudo en su pecho volverse inaguantable, porque el legado que llevas es tanto una bendición como una maldición. Solo tú puedes elegir el desenlace, pero recuerda, siempre hay un precio. Justo en ese instante, un grito penetrante atravesó su mente, un eco que llevaba consigo el peso de la tragedia. Julián se giró rápidamente, buscando a su hermano en el salón, pero no había rastro de él. Una sombra se apoderó de su ser. Alejandro sabía que la batalla apenas comenzaba y que lo que había vivido hasta ahora era solo el preludio de algo mucho más grande. ¿Realmente sabía quién era? Mientras el salón empezaba a desvanecerse, un grito resonó en su mente. «Debes actuar ahora, Alejandro. La verdad cambiará todo». Con la angustia corriendo por sus venas, Alejandro supo que no había vuelta atrás. Estaba a punto de hacer la elección más importante de su vida, y el peso de esa decisión podría destruirlo por completo. La última imagen que retuvo fue la de su familia, cada uno con sus secretos, ahora iluminados por la luz de su verdad. La pregunta que colgaba en el aire era clara. ¿Podría enfrentarse a lo que realmente era, o se perdería en el caos que lo acechaba? El destino lo aguardaba y el tiempo se le estaba acabando. El aire temblaba con la intensidad del momento. Alejandro se encontraba en medio de un torbellino de emociones, el collar brillando en su pecho como un latido acelerado. La figura de su madre, con su antiguo medallón, emanaba determinación. «Tú eres el elegido, Alejandro. Esta es la hora de enfrentarte a tu destino», declaró, mientras la luz azulada iluminaba el oscuro callejón. De repente, un grito desgarrador resonó. Era Julián, su hermano. «Alejandro, ten cuidado». A su lado, la sombra de su padre se cernía, una representación del miedo y la traición que siempre había acechado a su familia. El caos retumbaba mientras lo que creía ser su vida se desmoronaba en un instante. «¡Detén esto!», clamó Alejandro, su voz rasgada por el miedo y la rabia. Miró a su madre, a Julián y luego a su padre, sintiendo el peso de todas las mentiras que habían caído sobre él. «No quiero pelear más». Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. «No, hijo, este es el momento. La verdad debe salir a la luz. Usa el poder del collar y del medallón y cambia nuestro legado». La energía en el ambiente crecía, una electricidad palpable. Alejandro sintió un frío recorrer su espalda, pero en lugar de huir se encorvó hacia adelante. El collar comenzó a brillar aún más intensamente, resonando con una fuerza que nunca había imaginado. Era como si todas las generaciones de su familia se concentraran en él, empujándolo hacia la verdad. «Eres más fuerte de lo que crees», susurró Julián, dándole un empujón hacia adelante. «Todo depende de ti». Las sombras avanzaron. El exclamado rostro del padre retumbaba en su mente. «No puedes hacer esto, Alejandro. No sabes lo que estás a punto de liberar». Pero con cada palabra, la voz de su padre se desvanecía entre el ruido ensordecedor.
Con un profundo suspiro, Alejandro levantó el collar y el medallón. Este es el final. La luz estalló, llenando el callejón con un resplandor que borró la oscuridad. Se sintió como un faro entre las sombras, conectando cada historia, cada dolor, cada secreto en una visión de esperanza. Y entonces todo hizo clic. La luz envolvió a su familia, mezclando memorias, rencores y amores en una sola corriente. La verdad nunca nos hará daño si elegimos juntos, dijo, sintiendo que sus palabras se transformaban en un eco que resonaba en el alma de cada uno de ellos. Las sombras comenzaron a ceder, y el rostro de su padre se tornó en terror. ¡No! ¡Esto no puede ser!, gritó, pero su figura se desvaneció en la luz como un mal sueño disipándose al despertar. A medida que la luz se desvanecía, Alejandro abrió los ojos. El callejón oscuro había desaparecido. Estaba en un vasto campo iluminado por el sol. Su madre y Julián estaban a su lado, sonriéndole con amor, y por primera vez, sin miedo. «Lograste el cambio», dijo su madre, y él sintió que el peso de las mentiras que habían cargado por tanto tiempo se aligeraba. «Pero, ¿y nuestro pasado?», preguntó Julián, lleno de esperanza y dudas. «Es parte de nosotros», respondió Alejandro, «pero no nos define. Lo más importante es lo que elijamos construir a partir de aquí». Mientras la familia se abrazaba, un nuevo futuro comenzó a tomar forma. Un futuro donde podrían reconstruir su historia, donde el legado sería efectivamente un símbolo de amor y verdad. Alejandro supo que esta vez no habría más secretos, solo el poder de la familia unida. Y en el fondo de su corazón, una ilusión de paz se asentó. «Estamos juntos, y juntos podemos enfrentarlo todo», concluyó. Así, la historia de Alejandro, Julián y su madre se convirtió en una leyenda de esperanza, donde cada uno decidía no ser solo un botón de la historia, sino sus autores. Y ahora, querido lector, ha llegado tu momento de actuar, ser parte de nuestras futuras historias que te harán vibrar. Tienes que suscribirte ahora. No esperes ni un segundo más para evitar perderte ese contenido exclusivo que está por venir. Dale al botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que nuestras narraciones impacten a más corazones. Quiero inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este video instantáneamente.